Bienvenidos nuevamente. Ahora vamos a conversar sobre el planeamiento estratégico. Como mencionábamos anteriormente, no intento ni queremos que ustedes sean especialistas en el planeamiento estratégico. Lo que queremos es que se entienda la conceptualización de lo que es el planeamiento estratégico y cómo ello se tiene que articular con la parte de compra pública y cómo es que el Estado en su conjunto determina su estructura de planeamiento. Para ello vamos a tratar de explicar de manera muy sencilla. Vamos a imaginarnos que vamos a hacer cualquier actividad cotidiana, la que ustedes quieran, laboral, un deporte, irse de vacaciones, hacer compras, lo que quieran. Obviamente lo primero que ustedes van a plantearse cuando quieren lograr algo en un determinado futuro es proyectarse a ese futuro, ¿no es cierto? Se anticipan a ese futuro y dicen: yo quiero algo, quiero tener algo, quiero hacer algo en un determinado futuro. A ese proceso de anticiparse al futuro, de ver lo que puede ocurrir en el futuro, en el marco del planeamiento se hace exactamente igual. Obviamente con un análisis mucho más sofisticado, con unas técnicas mucho más elaboradas, pero en estricto es eso. Yo quiero saber cómo me voy a enfrentar a un determinado futuro. Por ejemplo, a nivel profesional, a qué me quiero dedicar. Cuando pasen los años voy a ser más viejo y probablemente mi actividad física o mi capacidad física disminuya y quiero saber qué debo hacer para enfrentarlo. Entonces lo primero que hacemos es definir qué puede ocurrir en determinado escenario futuro. A ese análisis de futuro en el planeamiento estratégico le llamamos la prospectiva. Y precisamente es la primera fase del planeamiento estratégico en su conjunto, que es precisamente la fase prospectiva. Oye, el Estado, el país dice: oye, ¿qué va a ocurrir el año 2030? ¿Cómo va a ser la sociedad del año 2030? Hacemos una serie de juegos mentales y obviamente en función a la información existente actual y proyectamos lo que puede ocurrir. Entonces, hemos proyectado eso de todos los posibles escenarios, hemos escogido uno, el más probable y el deseable. Yo quiero, en ese contexto, en ese escenario, estar en estas condiciones. Entonces, el primer elemento de todo el proceso de planeamiento estratégico es la anticipación. ¿Sí? La fase prospectiva. Muy bien, ya está, ya hemos hecho eso. Yo ya definí en esa fase prospectiva lo que quiero de futuro. Ahora voy a preguntarme: oye, ¿y qué debo hacer? ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué debo hacer yo para enfrentarme a ese escenario futuro? ¿O qué debo hacer yo para estar preparado y construir ese futuro deseado? A esa etapa, en el marco del planeamiento le denominamos la fase estratégica. Entonces, el orden, primer orden, oye, voy a anticiparme a ese futuro, voy a construir el futuro, voy a prever el futuro y eso lo hacemos en lo que denominamos fase prospectiva. La segunda fase es: ¿cómo me voy a enfrentar a ese futuro? Entonces, eso se hace en la fase estratégica. Y luego cuando ya nosotros vamos a operativizar y decir: oye, muy bien, yo quiero hacer eso para que dentro de determinado tiempo futuro logre esto, ese procedimiento de hacerlo es lo que nosotros vamos a elaborar ya como personas o como institución si fuera. Es decir, ¿qué voy a hacer yo específicamente ahorita para lograr eso que he previsto en mi fase estratégica? Y a esa fase, en el marco del planeamiento, le denominamos la fase institucional. Y obviamente, como todo en la vida, hay que controlar. Y ese proceso de control es el seguimiento. Entonces, la estructura del planeamiento estratégico en general está dividido en 4 fases. La primera es la prospectiva, ese futuro deseado. La segunda fase es la fase estratégica. Y esa fase estratégica es: ¿cómo me preparo? ¿Qué quiero lograr? ¿Cómo me enfrento para ese futuro deseado? La segunda fase, la estratégica. La tercera fase es la fase institucional. Yo como institución, ¿cómo me preparo? ¿Qué debo hacer para lograr esos objetivos que he definido en mi fase estratégica? Y luego le hago el seguimiento. Esos 4 elementos son todos los elementos o las fases en las que se estructura el planeamiento estratégico.
Ahora, pongámonos ya en el escenario país. Pongamos ya en el escenario país. Oye, y el Perú, primero país unitario, ¿no es cierto? Es un solo país, es un solo país. Por lo tanto, para definir su futuro, él lo hace en su fase prospectiva y elabora, entre otras cosas, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. El país, el Perú como país, determina un plan, cómo quiere como país ser. Y eso, obviamente, es la fase prospectiva. Oye, pero luego en la fase estratégica, nosotros dentro del marco del país tenemos dos áreas interesantes. Uno, que son los sectores. Por ejemplo, oye, yo quiero pues en temas de salud, lograr que no hayan niños, ¿no es cierto?, con desnutrición. O de repente que los servicios de salud sean adecuados. O lo que nosotros hayamos planteado. Esas políticas que hemos definido en el marco del planeamiento estratégico de desarrollo nacional van a elaborar otro documento de gestión, que lo hacemos en la fase estratégica, otro documento de gestión que lo elaboran los sectores. ¿Y quién administra los sectores en el país? Pues los ministerios. El sector salud, interrector, Ministerio de Salud. Sector educación, interrector, sector educación. Hoy, sector defensa, pues Ministerio de Defensa. Entonces, los que elaboran los planes estratégicos de los sectores son los ministerios y se elabora en la fase estratégica. Pero no termina allí. Oye, los ámbitos territoriales también tienen una visión propia. Los ámbitos territoriales también desean definir su propio desarrollo en el ámbito territorial. Entonces, para ello, para definir ese planeamiento territorial, elaboramos otro documento de gestión que también se hace en la fase estratégica, que se llama Plan de Desarrollo Concertado. Y los temas territoriales se manejan en dos ámbitos, ¿no es cierto? Regionales y locales. Entonces podrá haber un plan de desarrollo regional concertado y un plan de desarrollo local concertado. Pero esos dos elementos se van a elaborar en la fase estratégica. Muy bien, ya definí entonces. Esto quiero como país, esto voy a hacer en mi sector para lograr esto que quiero como país, esto voy a hacer en mi territorio para lograr esto que quiero como país. Todos los planes estratégicos sectoriales y de desarrollo concertado necesariamente tienen que estar alineados al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Muy bien, ya sé lo que mi sector quiere. Partamos de la premisa que yo no tengo influencia territorial y yo soy una entidad más del Estado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, voy a agarrar el Plan Estratégico Sectorial Multianual, famoso PSEM. PSEM es el Plan Estratégico Sectorial Multianual, que se hace por sectores, por lo tanto, por eso es sectorial y lo hacen los ministerios. Y voy a desarrollar mi plan estratégico institucional. Pero mi plan estratégico institucional lo voy a desarrollar y elaborar en lo que se denomina la fase institucional. Entonces, para ir definiendo los elementos, pensando en el examen un poquito, ¿no es cierto? Para ir definiendo los elementos. Cuando dentro del plan que estoy elaborando está la letra I, que significa institucional, siempre se hace en la fase institucional. Entonces, elaborar el plan estratégico institucional, elaborar el plan operativo institucional, se hace en la fase institucional. Y lo que hago en la fase estratégica son el plan estratégico sectorial multianual y los planes de desarrollo concertado. Listo.